Hola, tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde. En esta semana no vamos a tener actividad evaluada, ya que el último laboratorio, que fue el laboratorio uno de este bloque, lo hicimos la semana pasada. Sin embargo, vamos a ver si podemos diseñar una actividad de aprendizaje que les pueda servir para juntarla con el laboratorio y de esta manera generar la primera nota del bloque. Es importante, y yo lo he sostenido con bastante regularidad, la asistencia a las sesiones, tanto virtuales como esta, como presenciales, que es la que tendremos el día de mañana. Y si alguna vez, por razones justificadas, usted no puede asistir, tiene que hacerlo saber. También es importante la participación que puedan tener, tratar de superar cualquier sentimiento de pena o de temor y participar, ya sea con comentarios o con preguntas. Las preguntas son relevantes y son herramientas muy eficaces para poder construir mejor nuestro aprendizaje. De modo que si alguno o alguna de ustedes tiene preguntas, las puede formular con total libertad. Bueno, recuerden que hay contenidos que se han preparado y que se han compartido en la plataforma de Canvas, Canvas Instruction, y deben, por supuesto, revisarlas, estudiarlas, analizarlas e incluso formular preguntas de aquellas cuestiones que tal vez no logran comprender muy bien. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguno de ustedes que le gustaría hacer ahorita? Es un buen momento para preguntar. Y Bueno, yo quería saber si podemos resolver lo que es la pregunta que había habilitado, si no me equivoco, para el miércoles de la semana pasada, oh, porque nos habilitó un foro de discusión. sí, Entonces nosotros teníamos que responder esa pregunta y sin embargo me percaté, por lo menos para mi examen, de que me apareció esa pregunta. misma pregunta. Entonces no sé si la podemos resolver aquí, ¿verdad? Claro, claro que sí, con mucho gusto. Este, vamos a ver, si mal no recuerdo, era en el caso de uno de los derechos del acreedor, que es solicitar la ejecución forzosa de la obligación cuando el deudor no la ha cumplido voluntariamente. Y les explicaba que hay ocasiones en que un deudor no tiene un solo acreedor, sino que podría tener varios acreedores y todos ellos estar en una misma situación con respecto al crédito o a la deuda, ya que existen acreedores que podemos llamar privilegiados. Hay acreedores que gozan de una preferencia o de una prelación o de un privilegio para el pago. Acreedores, entonces, a quienes se les paga primero, antes que a los demás. Cuando hay acreedores privilegiados, esos privilegios se respetan en el momento de efectuar el pago. Ahora, esto tiene relación con el artículo 2212 y 2216 del Código Civil. Voy a compartir pantalla para poder mostrar en forma gráfica todo esto, a fin de que ustedes puedan tenerlo tal vez más clarito. Bueno, les repito. Nos vamos a remitir a los artículos 2212 del Código Civil
y 2216 del mismo código. Estos son los artículos que ustedes tendrían que ir anotando por ahí. Ahora, en el código 2212, aquí está. Fíjense cómo este título se llama, se denomina de la prelación de créditos. La palabra prelación da la idea de preferencia, de un orden en el cual los créditos se van a pagar. Algunos se van a pagar antes que otros, cuando hay créditos privilegiados, ¿verdad? Ahora, cuando no hay créditos privilegiados, entonces el reparto se hace a prorrata cuando no alcanza para pagarles a todos. Vamos a manejar algunos ejemplos. Por ejemplo, Juan le debe a Luis y a Oscar. ah, digamos que le debe a Luis $5,000. Le debe a Luis $5,000 y a Oscar le debe 3,000, $3,000. Fíjense bien, tenemos a Juan, que es el deudor, que le debe a dos acreedores, a Luis y a Oscar. A Luis le debe 5,000 y a Oscar le debe 3,000. Ok, miren qué fácil. Si los bienes de Juan que fueron embargados se venden en $10,000. Fíjense qué fácil. En $10,000, ¿cómo se reparte ese dinero? ¿Cómo se reparte? Porque la idea de vender los bienes del deudor es que con el producto de esa venta, con el precio, con el dinero que se reciba como producto de esa venta, se le pague a los acreedores que están reclamando su pago. Entonces, en este caso, vaya, así de sencillo, los $10,000 obtenidos alcanzan para pagarle a los dos acreedores, tanto a Luis como a Oscar. Entonces, está bien sencillo este reparto. Le damos sus $5,000 a Luis y le damos sus $3,000 a Oscar. Y todavía sobra. Entonces se le paga a cada acreedor lo que se le debe y el sobrante, o sea, lo que sobra, se le da, obviamente, a Juan, o sea, al dueño de los bienes que se vendieron para pagar. Como sobró, ese sobrante se le da a quien le pertenece, que es al deudor, a Juan. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Vamos bien. Ahora veamos esta otra hipótesis. Juan le debe a Luis $10,000 y vamos a decir garantizada esa deuda con hipoteca. Y a Oscar le debe 3,000 sin hipoteca, o sea, sin garantía alguna. Va, veamos este otro escenario. Juan le debe a Luis $10,000, garantizada esa deuda con hipoteca. Y a Oscar le debe 3,000 sin hipoteca. Vamos a ver. Si los bienes de Juan que fueron embarcados consisten en el inmueble hipotecado y se vende, vaya, porque digamos que los bienes que se le embargaron a Juan es el inmueble que había hipotecado a favor de Luis. El mismo inmueble que él había hipotecado es el que se embarga.
Entonces, si esos bienes de Juan que fueron embargados y que consisten en el inmueble hipotecado se vende en 10,000, ¿cómo se reparte ese dinero? Fíjense que aquí la cosa cambia, porque si a Luis se le deben 10,000 y el inmueble hipotecado se vendió en 10,000, entonces se le paga a Luis los 10,000 completamente, los 10,000. Y a Oscar no se le paga nada. Suena un poco estricto, ¿verdad? Un poco duro para Oscar, pero esa es la, la consecuencia de que el crédito de Luis estuviera garantizado con hipoteca, ya que la hipoteca es una preferencia para el pago. La hipoteca es un crédito privilegiado, es decir, da prelación, prioridad o preferencia para el pago. Entonces, en esta otra hipótesis, en donde Juan le debe a Luis 10,000 y esa deuda está garantizada con hipoteca, y ese mismo inmueble que estaba hipotecado es el que se embarga, entonces el inmueble es el que está respondiendo por esa deuda y lo que se pagó por él, que en este caso fue $10,000, se le entregan íntegramente al acreedor hipotecario. Entonces, la hipoteca pues marca una gran diferencia. Veamos este otro ejemplo parecido al anterior. Juan le debe a Luis 5,000 y a Oscar le debe 3,000 sin hipoteca en ambos casos, es decir, sin privilegio para el pago a ninguno de ellos. Ninguno de ellos tiene un crédito privilegiado. Entonces, si los bienes de Juan que fueron embargados se venden, se venden esos bienes en, aquí está, $5,000. ¿Cómo se reparte ese dinero? Aquí es donde entra ese famoso término que es el que ustedes tendrían que aprender y dominar, y es el prorrateo. En este caso, y como no alcanzan los 5,000, como no alcanzan los 5,000 para pagar a ambos, hay que prorratear. Hay que prorratear. Entonces, ¿qué significa prorratear? Vamos a ver. Prorratear es ah, hacer el pago en proporción a lo que se le debe a cada uno. Es decir, prorratear es hacer un pago proporcional, en proporción a lo que se le debe a cada quien. Ahora, ¿cómo determinamos eso? Es muy fácil, mire. Si los bienes se vendieron en 5,000, obviamente, si a Luis se le deben 5,000 y a Oscar se le deben 3,000, es obvio que no alcanza para pagarles a los dos. Ahora, aquí no se trata de que le vamos a pagar la totalidad a Luis, ni tampoco la totalidad a Oscar. No se puede, no alcanza para pagarles la totalidad. Tampoco interesa quién embargó primero, ni quién demandó primero, ni cuál es la suma más alta. No, la ley no habla
de una preferencia ya solo porque uno embargó primero o demandó primero o porque la suma que reclama es mayor que el otro. No, esas no son causas de preferencia para el pago. Ahí están en igualdad de situaciones todos ellos. Como en este ejemplo, Luis y Oscar están en una igualdad con relación al pago. Y como no alcanza para pagarles a los dos, ya que para pagarles a los dos se necesitarían $8,000, pero solo se tienen 5,000, entonces lo que vamos a hacer es prorratear, o sea, hacer un pago proporcional a lo que se le debe a cada quien. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo prorrateamos? Pues usamos la regla de tres. Aquí entra en aplicación esta famosísima regla de tres, que estoy seguro a ustedes se les explicó allá en bachillerato, allá por el séptimo, octavo grado, les tuvieron que haber explicado en qué consistía la regla de tres. Vamos a ver. Ah, lo que tenemos que hacer es sumar las deudas. ¿Ok? 5,000 más 3,000 son 8,000. Ok. Ahora, 8,000 vendría a ser el 100% de lo que se debe. Este es el 100% de lo que se debe. Ok. De ese 100%, ¿qué porcentaje se le debe a Luis? ¿Y qué porcentaje se le debe a Oscar? Como quien dice, de esos 8,000, que es el 100%, ¿qué porcentaje es 5,000? ¿Y qué porcentaje es 3,000 de estos 8,000? Entonces, aplicando la regla de tres, decimos que 5,000, 5,000, vamos a ver si me acuerdo. 5,000 es 8,000. 8,000 es el 100% y 5,000 es X. O sea, ya habíamos dicho que 8,000 es el 100% de lo que se debe. Y queríamos averiguar qué porcentaje de estos 8,000 es 5,000. De 5,000 es X. Entonces, para despejar X, lo que hacemos es decir que X es igual a 5,000 o sea, lo multiplicamos por 100 y luego lo dividimos entre 5,000. Perdón, entre 8,000. Ahí está. Esa es la forma en que nosotros determinamos cuál es el porcentaje que se le debe pagar al que se le deben 5,000, o sea, a Luis. Y luego hacemos lo mismito con respecto a lo de Oscar. Porque recuerden que a Luis se le deben 5,000, a Luis, y a Oscar se le deben 3,000. Entonces, lo mismito que hicimos aquí, tenemos que hacerlo con respecto a lo de Oscar. Y decimos 8,000 es el 100%, es el 100. Y en este caso, 3,000 es X. Luego hacemos lo mismo. X es igual a 3,000 por 100 entre 8,000. Vaya.
Si ustedes hacen estas operaciones, y de hecho las vamos a hacer aquí en pantalla, vamos a ver. Tenemos 5.000 por 100 entre 8.000. Nos da como resultado 62.5. Aquí está en pantalla, en la calculadora, 62.5. Bueno, quiere decir que 62.5. Quiere decir que a Luis, por sus 5.000, equivalen al 62.5% de la deuda. Es el 62.5. Y en el caso de Oscar, vamos a ver, hacemos la misma operación, solo que esta vez sería 3.000. 3.000 por 100 entre 8.000. Y en este caso nos da el 37.5%. Obvio, 37.5%. Ya que con esto se completa, junto con este 62.5, el 100%. Ahora, una vez que ya tenemos el porcentaje que le corresponde a cada uno, el porcentaje que le corresponde a Luis, que es el 62.5%, y el porcentaje que le corresponde a Oscar, simplemente decimos, vaya, ¿qué es la cantidad que obtuvimos como venta? Ok, obtuvimos 5.000. Se venden en 5.000. Entonces, estos 5.000, ok, de los $5.000, le vamos a dar a Luis el 62.5% y le vamos a dar a Oscar el 37.5%. Así de sencillo. De los 5.000 que se obtuvo como producto de la venta, le vamos a dar a Luis el 62.5%, que es el porcentaje que obtuvimos gracias a la regla de tres. Y a Oscar, a quien se le debían solo 3.000, le vamos a dar el 37.5%, que es lo que obtuvimos también en aplicación de la regla de tres. Entonces ya con esto nos vamos nuevamente a la calculadora y decimos, bueno, tenemos 5.000, que es lo que hay que repartir. Y vamos a ver, por 62.5 porcentaje. Entonces, 3.125. O sea, $3.125. Y nos vamos ahora al caso de Oscar. Siempre los 5.000, decimos, ok, a él le toca el 37.5%. Entonces a él le toca $1.875. $1.875. Ahora, si sumamos estos 3.125 más estos 1.875, nos va a dar los $5.000 que se obtuvieron como producto de la venta. Entonces, con este ejemplo así explicado, ya ustedes pueden utilizar estos mismos principios para resolver cualquier problema vinculado con un prorrateo, sin importar la cantidad de personas que intervengan o las cantidades de dinero que se manejen en ese caso concreto.
Ah, ¿alguna pregunta en relación con este procedimiento? Se lo voy a copiar aquí en la plataforma de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Pero insisto, ¿alguna duda? ¿Algo que no entendieron? Según yo, está bien claro, pero no sé cómo lo vean ustedes. Ahora, si nos vamos al ejemplo concreto, pero quiero ver si todavía estará aquí. Sí, aquí está todavía. Vaya. Aquí está el ejemplo que les salió en el laboratorio. Hugo, Paco y Luis son acreedores de Donald. A Hugo, Donald le debe 8.000. A Paco le debe 5.000 y a Luis le debe 3.000. Demandan a Donald y embargan bienes que se venden en 9.000. El primero en demandar fue Paco, luego Luis y al final se agregó Hugo. ¿Cómo se distribuyen esos 9.000 entre los tres acreedores si no hay causa de preferencia para el pago? Al no haber causa de preferencia, ya les dije yo, todos están en igual condición. No se le va a pagar a uno antes que al otro, sin importar quién demandó primero, ni a quién se le debe más o a quién se le deba menos. Eso no importa. Se van a distribuir en forma proporcional. Tampoco es por partes iguales que se va a repartir, para nada. Es a prorrata y por partes iguales no es lo mismo. A veces podría coincidir por pura casualidad, pero no es lo mismo. Partes iguales es una cosa, a prorrata es otra. Entonces lo que tienen que hacer es lo mismo que ya expliqué en el ejemplo anterior, utilizar la regla de tres para poder determinar, gracias a la regla de tres, cuál es el porcentaje de la deuda que se le debe a cada uno. Tienen que empezar por ahí. ¿Cuál es el porcentaje de la deuda que se le debe a cada quien? Y para ello, lo que tienen que hacer es sumar estas cantidades y luego, aplicando la regla de tres, determinar cuál es el porcentaje que se le debe a cada uno. Por ejemplo, 8.000 más 5.000 más 3.000. Vaya, sumemos. Sumamos 8.000 más 5.000 más 3.000 más 5.000 más 3.000. La K significa 1.000. Entonces, obviamente que nos da 16.000, ¿verdad? Nos da 16.000. 8.000 más 5.000 son 13.000, más 3.000 son 16. Nos da 16.000. Ok, quiere decir que 16.000 es el 100% de la deuda. Entonces, ¿qué porcentaje es 8.000? 8.000 obviamente es X. Y X es igual a 8.000 por 100 entre 16.000. Esto no es ni necesario hacerlo porque se colige que es el 50%. 8.000 es la mitad de 16.000, o sea, el 50%. Esto es muy sencillo de determinar. El 50%, o sea, la mitad. Eso está fácil. Ahora bien, pero ¿qué hay con las otras cantidades? Ya no es tan fácil.
Ya decir cuál es 5.000 y cuál es 3.000, ya nos sale mejor aplicar la regla de 3. 16.000 es el 100%, entonces 5.000 es X. Y lo mismo, X es igual a 5.000 por 100 entre 16.000. Y lo mismo aplicamos para la otra cantidad, que era 3.000. Entonces, 3.000 por 100 entre 16.000. Y de esta manera, ustedes van a obtener cuál es el porcentaje de la deuda total que cada uno lleva, que cada uno tiene en esa deuda. Y una vez que determinan ese porcentaje de lo que se recogió es lo que se le va a pagar. Se lo voy a escribir. Una vez determinado el porcentaje de la deuda total que cada acreedor tiene, se le va a pagar ese mismo porcentaje de lo reunido, o sea, de la cantidad que se recibió, que se recogió como precio de venta. Ese mismo porcentaje, el porcentaje, es lo que se le va a pagar a cada acreedor de la cantidad que se recibió como precio de venta. Una vez determinado el porcentaje de la deuda que cada acreedor tiene, se le va a pagar ese mismo porcentaje de la cantidad que se recogió. Bueno, ya con esto yo esperaría que ya les quede claro y que ya sepan ustedes cómo resolver estos asuntos. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, pues ahí queda el video y con el video pueden ustedes volver a, a repasar todo esto. Bueno, vamos a comentar, vamos a irnos a estos artículos que hablan sobre el efecto de los contratos y de las obligaciones, que es un tema para mí bastante relevante y que es bueno que lo podamos siempre tener en cuenta. Vamos a ver. Muy bien. Dice el artículo 1416, que es el primero de este título, del efecto de los contratos y de las obligaciones, que todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de éstas o por causas legales. Aquí nos remitimos al artículo 1438, que está un poquito más adelante, que es el que contiene los modos de extinguirse las obligaciones y que ya hemos comentado en el inciso primero de ese artículo, la resiliación, que es el consentimiento mutuo de que habla este artículo, la resiliación o mutuo consentimiento extintor de obligaciones. Y las causas legales obviamente serían las otras formas de extinguirse obligaciones que se mencionan en ese artículo 1438, que está aquí cerquita está y que ya lo hemos comentado antes. Disculpe, Lee, Sí, disculpe que le interrumpa.
no tenga. Les, les solicitaba permiso para retirarme temprano de la clase, ya que tengo que trasladarme para la universidad para lo de los ensayos de oralidad. Está bien, no hay problema, puede hacerlo. Ay, ay, me Yo ayuda. también, licenciado, también soy parte y me tengo que retirar, también Está para ir a la bueno, universidad. está bueno, no dejen de ver el video después. Ajá. Bueno, gracias. Bueno, cuídense. Gracias, Liz. Feliz Bueno, tarde. igual. Como les decía, en el artículo 1438 del Código Civil aparecen los modos de extinguirse las obligaciones y entre ellos el primero es la resiliación, a la cual se refiere este inciso primero del 1438, cuando dice que toda obligación puede extinguirse por una convención. A esta convención en que las partes interesadas consienten en darla por cumplida es a la que se le llama resiliación. Y el artículo 1416 le llama mutuo consentimiento o consentimiento mutuo de las partes, cuando dice el consentimiento mutuo. Luego sigue diciendo el artículo 1417 que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por ende obligan no solo a lo que en ellos se expresa, digámoslo literalmente, sino también a todo lo que emana de la naturaleza de la obligación o que por ley o por costumbre pertenecen a ella. Eso podríamos entenderlo como un alcance extensivo de las obligaciones en el sentido de que no solamente queda obligado el contratante a lo que de forma expresa se indique en el contrato, sino también a todas aquellas otras, ¿por qué no decirlo?, prestaciones que se deriven o que emanen precisamente de la naturaleza de esa obligación, o que normalmente por costumbre o por ley se entiende también que pertenecen a esa obligación. Es como, es como, digamos, por ejemplo, lo que se conoce en materia contractual como las cosas de la naturaleza de los contratos que no necesita que se consignen expresa o literalmente, sino que emanan o se entienden incorporados en los contratos. Por ejemplo, supongamos que dos personas celebran un contrato de suministro y en virtud de ese contrato, una de ellas durante años le ha estado llevando a su negocio ciertas materias primas, ciertos materiales como tierra o ripio o cemento o acero o hierro o arena o grava o piedra, ciertos materiales y se los ha estado llevando o se han acostumbrado ellos a que se los entrega precisamente en su negocio, ¿verdad? Porque esta persona tiene una ferretería, tiene una venta de materiales de construcción y el proveedor se los ha estado llevando hasta su negocio. Y de repente celebran un contrato en el cual se dice que le va a suministrar cierta cantidad de materiales, pero no se dice dónde se los va a entregar, no se dice dónde. Entonces viene el proveedor y queriendo sacar provecho, digámoslo así, de esa omisión, de que no se dijo dónde, viene el proveedor y le manda un correo electrónico, le manda un mensaje de WhatsApp o le llama por teléfono y le dice, vaya, ya le tengo listo su material, mande a traerlo. Fíjense bien, mande a traerlo. Y a lo mejor
ese lugar está en otro municipio o en otro departamento y tiene que movilizarse, contratar camiones o ver si hay otro tipo de forma de mover ese producto. Pero otra vez, es cierto, no dice en el contrato expresamente que se lo tiene que llevar el proveedor al negocio del comprador, no lo dice. Pero si por costumbre se había estado trabajando que él se lo llevaba, entonces el proveedor no está obligado solamente a entregarle ese producto, esos bienes, esos materiales, sino también a llevárselos al negocio, porque eso es lo que por costumbre debemos entender. A veces estas situaciones es por la misma ley que se indica. Por ejemplo, supongamos que una persona le vende a la otra determinados bienes, tal vez granos básicos o bienes que son consumibles, pues, y que se deterioran si no son cuidados adecuadamente. Te resulta que le despacha 40 sacos de frijoles, por ejemplo, y efectivamente se los hace llegar. Pero resulta que los frijoles tienen algunos, digamos, gorgojos o animalitos de esos que los dañan, ¿verdad? De tal suerte que de esos 40 sacos hay 15 sacos o 20 sacos que en realidad los frijoles están dañados, están malos, no sirven, pues nadie los va a querer comprar llenos de gorgojos. Entonces, aunque no se haya dicho, fíjense bien, aunque no se haya dicho expresamente en el contrato de venta que celebraron las partes, el vendedor está obligado a a modificar el precio y rebajarle lo que valen esos sacos que están dañados, los frijoles están dañados, o dejar sin efecto el contrato y devolverle el dinero y que le devuelvan los 40 sacos así como están de dañados, o a cambiarle por frijoles que estén en buenas condiciones. Repito, aunque no se diga expresamente. A eso se refiere este artículo cuando dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por ende el deudor, llamémosle así, queda obligado no solamente a lo que se ha dicho expresamente, sino también a cualquier otra situación que se derive de la naturaleza misma de la obligación o de la ley o incluso de la costumbre. El 1418 es un artículo que resulta de la mayor importancia y les voy a suplicar que pongan la debida atención a estas explicaciones para que lo puedan comprender de la manera completa y de la manera correcta también. Bueno, esto lo vamos a relacionar, el artículo 1418, con un par de artículos que están mucho antes. De hecho, voy a cambiar esto y nos vamos a remitir al artículo 42. Aquí está. Artículo 42 del Código Civil, el cual lo vamos a relacionar con el artículo 1418. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Vamos a relacionar el artículo 42 con el artículo 1418. Bueno, vamos a ver si algunos de ustedes están despiertos y dispuestos a ayudarme con la lectura. A ver, Noemi, ayúdenme por favor a leer ahí en pantalla. Noemi Rodríguez. Artículo 42.
La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa alta es la Perdón, que perdón. Repítame aquí. culpa Culpa lata lata, ahora sí, ok. es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levis- levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Muy bien, muchas gracias. Vaya. Aquí tenemos entonces en el artículo 42 algunas definiciones de carácter legal, y digo legal porque aparecen en la ley. Definiciones legales, definiciones o significados legales dados en la ley. Y esas definiciones son culpa grave. Como sinónimo, negligencia grave. Siempre como sinónimo, culpa lata. Entonces, hablando de la culpa como sinónimo descuido, la ley distingue tres especies o tres clases de culpa. Y fíjense bien que esto es culpa, podríamos llamar contractual, ya que también existe la culpa extracontractual, la que no tiene nada que ver con los contratos. Pero en este caso es una culpa contractual que se deriva de la existencia de un contrato en el cual hay acreedor y deudor, ya que recuerden, el contrato es fuente de obligaciones. El contrato crea obligaciones. Y esa es su naturaleza, esa es su razón de ser, esa es su finalidad principalísima, crear obligaciones. El contrato es, pues, una fuente por excelencia de obligaciones, lo que significa que en virtud de un contrato surge un deudor y un acreedor, o varios deudores y varios acreedores según el caso. Ahora, hablando de la culpa o descuido contractual, hay tres categorías, tres especies, tres clases. La primera es la culpa grave, llamada también negligencia grave o culpa lata. La segunda es la culpa leve, llamada también descuido leve o descuido ligero. Esa es la segunda. Y la tercera es la culpa levísima o el descuido levísimo. Pónganle mucha atención, insisto, a estas explicaciones. Culpa, entonces, en términos generales, es lo mismo que descuido, es lo mismo que negligencia y se opone al cuidado, al cuido, se opone a la diligencia. Vamos a ver si podemos utilizar
algunos ejemplos. Vamos a ver. Supongamos que usted ha sido citada y le interesa muchísimo estar a tiempo. Vaya, es un ejemplo que tal vez no implica necesariamente una obligación, ¿verdad? Pero que nos puede dar el ejemplo de la diligencia, del cuidado, del esmero, del cuido, ¿verdad? De la atención que le podamos poner. Vaya, supongamos que usted está tramitando su visa o su residencia o su ciudadanía en otro país, Estados Unidos o cualquier otro, y tiene una cita para las 7 de la mañana de X día, una cita. Usted siente que asistir a esa cita es importante, porque le han dicho que si usted no llega a esa cita o que si llega tarde, su oportunidad se va a perder por completo y ya no la va a tener más. Como quien dice, ya perdió y ellos no andan con contemplaciones, ni con excusas, ni con justificaciones, ni con nada. Si usted no llegó, mala suerte, lo siento mucho, sorry, next. Que pase el siguiente. ¿Ok? Digamos que eso representa, aunque no lo sea, pero digamos que representa una obligación. Ok, vamos a ver. Si ese lugar está en San Salvador y usted vive en San Miguel, ¿qué actuación suya representaría, qué actuación suya representaría suma diligencia o cuidado? ¿Qué representación suya, qué actuación, perdón, qué conducta, qué cosa que usted haga representaría que está actuando con suma diligencia o cuidado? Piensen en eso. ¿Qué acción, qué actividad sería un indicativo o una muestra de que usted está actuando con suma diligencia o cuidado? Vamos a ver. Rodrigo, active su micrófono. Rodrigo. Hola, ¿me escucha? Sí, le escucho perfecto. Vaya, escúcheme con atención. Sí, ¿Cree, dígame. cree usted que si la cita es para el día 12 de mayo a las 7 de la mañana, cree usted que estaría actuando con suma diligencia o cuidado si sale de San Miguel en su vehículo a las 6 de la mañana Mm, de ese mismo día? O Yo sea, diría que, yo diría que no. obviamente, ¿verdad? Obviamente. Digamos que la Sí. noche anterior usted fue a fiesta, fue a una parranda, estuvo bien animada la cosa, terminó a las 3 de la madrugada, 3:30, llegó a su casa, se acostó a dormir y le puso de repente eran las 5:30, medio se bañó, se peinó y a las 6 se subió al carro para irse a su cita. ¿Es eso suma diligencia o cuidado? ¿Verdad que no? ¿Se desconectó, Rodrigo? No, 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 Ahí está no todavía. Ok. ¿Qué sería entonces suma diligencia o cuidado? hacerlo, este, ¿cómo se llama? Pues yo digo que tendría que haberse levantado más temprano, haber medido bien el tiempo. Eso que usted me está diciendo no es suma diligencia o cuidado. Eso es una diligencia o cuidado ordinario o mediano.
¿verdad? Como quien dice, es a las 7, yo creo que si me levanto a las 4, me baño bien, me voy a las 5, yo tengo buen carro, le meto velocidad. Fíjese bien, eso es una diligencia o cuidado ordinario o mediano, ¿verdad? O sea, la suma diligencia o cuidado, como su nombre lo indica, suma. En este sentido, suma es como extrema, como enorme, quizás hasta exagerada. Fíjese bien, la suma diligencia o cuidado sería si usted se va un día antes. ¿Me explico? Un día antes. Y sabiendo que la cita es a las 7, a las 5:30 de la mañana, usted ya está allí. Espero estarme explicando, no solo para Rodrigo, sino para todos. O sea, la suma diligencia o cuidado es que usted se va a asegurar por todos los medios a su alcance de no fallar. ¿Me estoy explicando? Si usted se va a las 6 de la mañana porque la noche anterior estuvo en una fiesta desvelándose, eso, fíjense bien, eso equivale a esto, a no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. O sea, lo que podríamos llamar un descuido absoluto, un descuido total, como que no, como que le vale, pues, como que le vale. O sea, si usted trasnochó la noche anterior, o peor, si a usted se le olvidó que tenía esa cita, así, se le olvidó, no lo anotó, no lo tenía presente, no puso alarma, no puso recordatorios, simplemente si a usted se le olvidó, está demostrando, está demostrando con esa su actitud que no maneja los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes, fíjese bien, ¿a quién podríamos llamar una persona negligente? A alguien que es descuidado, a alguien que es indiferente, a alguien que es chambón, negligente y de poca prudencia. Pero aún esas personas, con todo y lo negligentes que puedan ser y de poca prudencia, aún ellos en sus negocios propios suelen emplear algún tipo de cuidado, algún tipo de diligencia. Alguien podría ser olvidadizo, podría ser irresponsable, impuntual, pero aún así en ciertas cosas, aún así ellos actúan en ciertas cosas. Entonces, con este ejemplo, si gusta puede apagar ya su micrófono, a menos que quiera decir algo. Bueno, con este ejemplo, yo quiero ilustrarles cuáles son esas especies de culpa en que las personas podrían incurrir. Recuerden, hay grave, culpa grave, negligencia grave, culpa lata. Fíjense que esto equivale al dolo. O sea, la culpa grave equivale al dolo en materias civiles. Y el dolo, el mismo artículo lo define en el inciso final, es la intención positiva de inferir injuria, o sea, daño, a la persona o a la propiedad de otro. La culpa grave, la culpa lata, equivale al dolo. Vaya, pongamos otro ejemplo. Pongamos otro ejemplo. Usted le dice a un amigo
a un compañero que si le hace el favor de prestarle el carro, porque necesita hacer un viaje, digamos un viaje al aeropuerto, por ejemplo. Su amigo tiene una camioneta donde caben varias personas y caben maletas también, un microbús, pues, o una minivan bonita. Y entonces usted dice que sí se lo puede prestar. Y su amigo, pues, como son muy buenos amigos, le dice, cómo no, claro, con mucho gusto. ¿A qué horas quieres llevarlo? No, pues llévatelo de una vez, porque va a salir en la madrugada. Ok, fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Cuál es la principal obligación que usted tiene como comodatario? Porque ese contrato de que alguien le preste a usted algo gratuitamente se llama comodato o préstamo de uso, comodato o préstamo de uso. Yo creo que todos pueden entender lo que un comodato significa, ¿verdad? Usted le dice a un amigo, mira, fíjate que quiero ir a traer a mi familiar que viene de Estados Unidos y quiero que me prestes tu carro, porque tu carro está muy apropiado para eso. Y su amigo le dice, cómo no, con mucho gusto, aquí está la tarjeta, aquí está la llave, ¿verdad? ¿Cuál es la principal obligación que usted tiene con relación a ese contrato? ¿Alguna idea? Se podría decir que primero, antes que todo, cuidar el carro y segundo, entregarlo a la Exacto. persona que se lo entregue. Devolverlo. Muy bien, Grecia. Así es, así es. La principalísima obligación es devolverlo. Pero no se puede quedar con él, obviamente, sino que una vez terminado su uso, usted lo tiene que devolver. Pero como muy bien lo dijo usted, cuidarlo, cuidarlo. Ahora, ¿qué clase de cuido le tiene que dar? Fíjese bien, bastaría el cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Si ese es el cuidado que a usted le corresponde, entonces usted responde de la culpa grave o de la culpa lata, ¿verdad? Usted respondería mínimamente, digámoslo así, mínimamente. Su responsabilidad en ese caso como deudor sería mínima si bastara con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Bastaría entonces que no actuara con dolo, que no actuara con la intención positiva de causarle daño al vehículo de su amigo. Ahora, si lo que se necesita en el caso del comodatario es aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, entonces usted estaría respondiendo de la culpa leve o del descuido leve. Su responsabilidad en ese caso sería como en un término medio, ni muy, ni tan. Es decir, estaría respondiendo en forma mediana, digámoslo así. Pero si lo que se requiere de usted es la suma diligencia o cuidado, o la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes, entonces usted estaría respondiendo en ese caso de la culpa levísima o del descuido levísimo. Y este sería el mayor grado de responsabilidad que un deudor puede tener. Responder de la culpa levísima es el mayor grado de responsabilidad que se le atribuye a un deudor, porque se espera que él actúe con aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Ahora,
Veamos qué ejemplos podemos dar de estas especies de culpa, hablando ya no de una cita en la embajada o de una cita con el médico o de una audiencia en un juzgado o de una entrevista de trabajo, que son situaciones un poco similares. Hablemos hoy de ese vehículo, del cuidado que usted le tiene que dar a ese vehículo. Fíjense bien. ¿Qué haría? ¿Qué haría un hombre juicioso? ¿Qué haría un hombre juicioso? ¿Qué sería un ejemplo de una esmerada diligencia que un hombre juicioso emplearía en la administración de sus negocios importantes? ¿Qué haría un hombre juicioso si ese fuera el caso suyo? Como persona que ha recibido en préstamo gratuito un vehículo para ir con él a traer familiares al aeropuerto, ¿verdad? Y que tiene que devolverlo, pero también cuidarlo. ¿Qué haría un hombre juicioso? Ok, veamos algunos escenarios. ¿Creen ustedes que un hombre juicioso le revisaría el nivel de aceite a ese vehículo? ¿Le revisaría el nivel de agua? ¿Le revisaría si lleva los documentos, la tarjeta de circulación, su propia licencia? Si tuviera un seguro, la póliza o el comprobante de a quién llamar en caso de accidente. ¿Le revisaría el aire que puedan tener las llantas? ¿Revisaría si tiene llanta de repuesto? ¿Revisaría si lleva el cono para poderlo colocar en caso de que haya necesidad de colocar un cono para avisar a los demás? ¿Revisaría si lleva extinguidor? ¿Revisaría bueno, a un hombre juicioso, espero estarme explicando, se aseguraría de tener todo lo que necesita para un viaje exitoso y sin problemas? Se aseguraría incluso de que su teléfono llevara la suficiente carga para que no se quede sin poderse comunicar porque ya lo tiene a punto de descargarse su teléfono. No sé si me estoy explicando. Es decir, un hombre juicioso emplea una esmerada diligencia en el cuidado, en el cumplimiento de su obligación de cuidar. Un hombre juicioso. En ese caso, estaría actuando con suma diligencia o cuidado. Un hombre juicioso. Pasémonos al otro extremo. ¿Qué haría una persona negligente y de poca prudencia? Solo subirse al carro. Lo único que se aseguraría es de tener la llave, ¿verdad? Para poderlo arrancar. Sí, sí. Solo subirse al carro. Este, ¿Creen ustedes que un hombre juicioso lo correría a 160 kilómetros por hora? Un hombre juicioso. Quizás no. ¿Me explico? Porque si él es juicioso y él sabe que puya tiene que cuidarlo, no, hombre, 90, quizás 100, ¿verdad? Y manejando a la defensiva, ¿no? Con mucho cuidado. Una persona negligente y de poca prudencia, no, hombre, lo llevaría como que es alma en pena, como que lo van siguiendo, lo llevaría a toda velocidad, precisamente porque es negligente y de poca prudencia. Pero fíjense bien, ¿creen ustedes que una persona negligente y de poca prudencia lo dejaría
eh, con las puertas sin llave, encendido, y se saldría a comprar chocobananos o charamuscas y se alejaría del carro dejándolo encendido y con las puertas sin llave, alejándose unos 100 metros del carro. Lo dejaría como quien Sí, dice, invitando a las personas a que se lo lleven. Pues fíjese que la culpa lata, la culpa grave, consiste en no manejar, en no cumplir con sus obligaciones con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Como quien dice, un verdadero chambón, una persona irresponsable, una persona a quien en realidad, si este amigo se da cuenta de la forma en que trató su vehículo, jamás nunca se lo volvería a prestar. ¿Me explico? Es decir, la culpa grave, la negligencia grave o la culpa lata es equivalente al dolo en el sentido de que casi es como querer dañar los intereses de otra persona, el patrimonio de otra persona. Y un término intermedio entre la culpa lata y la culpa levísima, ¿verdad? La culpa levísima es la culpa leve o el descuido leve o el descuido ligero, que es no emplear, o sea, la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Como quien dice, un cuidado sensato, no extremo, ¿verdad? No llega a la suma diligencia, a la esmerada diligencia, sino lo razonable, lo sensato, lo normal, llamémosle así. Esa es la culpa leve que se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. Como quien dice algo normal, pues no, ni muy, ni tan, ni tan cerca como para que se queme, ni tan lejos como para que se congele. Ah, un cuidado intermedio, llamémoslo así. Ok, este artículo 42, por supuesto, requiere probablemente un poco más de análisis, un poco más de estudio, pero espero que con esta explicación ustedes hayan más o menos esbozado en qué consiste cada una de ellas. Entiéndase, es culpa contractual. Estamos hablando del cuidado o diligencia que se requiere en los deudores que han nacido como deudores de un contrato, porque esta es culpa contractual. Y existe, pues, a veces se le responsabiliza de culpa grave, a veces se le responsabiliza de culpa leve y a veces se le responsabiliza de culpa levísima. Si usted como deudor tuviera que escoger la clase de culpa de la cual responder, si a usted le tocara decidir cuál clase de culpa responder, mire, la que más le conviene al deudor es responder de la culpa grave, de la culpa grave. Esa es la que más le conviene al deudor. Y por ende, es la que menos le conviene al acreedor, por supuesto. Porque el acreedor quisiera que su deudor respondiera de la culpa levísima. Es decir, que él tuviera que emplear la esmerada diligencia que los hombres juiciosos emplean en sus negocios importantes. Eso es lo que quisiera el acreedor, que el deudor respondiera hasta de la culpa levísima. Y el término medio, ¿verdad? Es la culpa leve. Bueno, dicho eso,
ya estamos en opción de irnos al 1418, que nos indica de qué clase de culpa va a responder el deudor según los distintos tipos de contrato de que se habla. Vamos a ver el 1418. Este asunto, aquí vamos. Aquí estamos ya. Vaya, fíjense bien lo que dice este artículo. El deudor, dice el 1418, no es responsable sino de la culpa lata, o sea, la culpa grave, la negligencia grave, en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Si nosotros nos encontramos con un contrato que solo beneficia al acreedor y no beneficia al deudor, solamente lo beneficia al acreedor, entonces por regla general el deudor va a responder de la culpa lata en esos casos. Ya les dije yo que si al deudor le tocara escoger, lo que más le beneficia al deudor es responder de la culpa grave, o sea, de la culpa lata. Eso es lo que más le conviene a él. Y esa es la responsabilidad que la ley le asigna en un contrato que por su naturaleza solo beneficia al acreedor. Es responsable de la culpa leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes. Como quien dice, si en un contrato las dos partes se benefician, en ese caso, el deudor va a responder de la culpa leve, cuando, repito, las dos partes se benefician recíprocamente. Pero el deudor va a responder de la levísima, que es el mayor grado de responsabilidad, la levísima, en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Esto en materia de culpa contractual es, como podríamos decir, la regla general, la regla general. Pero por excepción, el inciso final dice todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes. A esto último hay que ponerle también mucha atención cuando habla de las estipulaciones expresas de las partes, en el sentido de que aunque la ley esté diciendo que en ciertos contratos el deudor va a responder de la culpa lata, mientras que en otros va a responder de la culpa leve y en otros va a responder de la culpa levísima, eso poco importa si las estipulaciones expresas de las partes contratantes dicen una cosa distinta. Manejemos un ejemplo. En un arrendamiento, fíjense bien, en un arrendamiento, ambas partes se benefician. Ese es un contrato que se hace en beneficio recíproco de las partes, en un arrendamiento, porque una de las partes permite a otra que utilice algo, un bien mueble o un bien raíz, a cambio de un precio. Ambos se benefician. El uno porque usa un objeto, lo utiliza, y el otro porque recibe un precio. En ese contrato, si las partes no dijeran nada en cuanto a la culpa de que responde el deudor, que cada uno de ellos es deudor en ese caso, sería la culpa leve. Pero si ellos acuerdan
convienen, estipulan o pactan de que el arrendatario, que es la persona que ha recibido el objeto, responda de la culpa levísima, se va a respetar eso. Esa es la culpa de la que va a responder. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos están estipulando expresamente, como partes que son. Igual podrían decir que responde de la culpa lata o de la culpa grave. Y eso está bien porque en base al principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden modificar lo que dice este primer inciso de este artículo. Otro ejemplo es el famoso comodato del que ya les hablé. El comodato es gratuito. En su esencia es gratuito, como en el caso del vehículo para ir al aeropuerto. Entonces, el único que reporta beneficio es el deudor y por ende respondería de la culpa levísima, porque es el único que reporta beneficio. Pero las estipulaciones expresas de las partes podrían modificar eso y decir que va a responder o bien de la leve o bien de la culpa lata, si las partes así lo dicen. Pero si no dicen nada, será de la levísima. Y el otro ejemplo es el caso del depósito necesario. El depósito necesario es un contrato que solo beneficia al acreedor. Ejemplo de depósito necesario es si se está incendiando o se está inundando una casa o si un temblor ha dañado las paredes y están prontas a caerse y viene el que habita esa casa y saca un televisor, o pantalla plana, o saca una cocina, o saca un mueble y le dice al vecino, vecino, será tan amable de tenérmelo, porque mire cómo está la casa, se me está quemando, se me está inundando, se me está destruyendo y no tengo dónde poner estas cosas, ¿será que me ayuda? Por favor, guardándomelas. Ese es un depósito necesario, que solo beneficia al acreedor, porque el acreedor es el que le está entregando las cosas para que se las cuide el depositario, y el depositario es el que se obliga a cuidarlas y a devolverlas. Pero el cuidado que por ley se le exige no es el mismo que al comodatario. En el comodatario es la culpa levísima la que va a responder. En el depósito no. En el depósito, que solo beneficia al acreedor, responderá de la culpa lata, a menos que se estipule de manera expresa que va a responder de alguna otra especie de culpa. Bien, vamos a quedarnos hasta acá. Espero que hayan entendido y si no, vean el video. Por eso es que se publican estos videos para que ustedes los puedan ver después, hagan preguntas de aquello que no entiendan para que puedan poco a poco mejorar su comprensión. Bien, si no tienen alguna pregunta, vamos a pasar de inmediato a la toma de asistencia. Ok. Aquí estamos. Ok. Solo déjenme dejar de grabar.